Bueno, ahí habilité para que me vean. Voy a poner algo más alto así la luz. Bueno, ¿cómo vienen con todo lo de análisis? ¿Cómo vienen del jueves pasado a este? ¿Estuvieron Practicando practicando un algo? poco. Sí, sí, particularmente, o por lo menos a mí me pasó con Lucas también que hablábamos, es que el tema, si bien no es complicado, sí es como algo bastante nuevo y ahí es como que no me termina de cerrar del todo algunas cosas, pero bueno, supongo que es práctica tampoco. Sí, es práctica y es a medida que vayas entrando en el tema y te vas a ir como acostumbrando. Y bueno, todo es práctica, porque esta Sí, parte, como que me cuesta entender a qué va más o menos la guía. Como que no sé, todavía no le tomo la mano, ¿viste? Las otras por ahí ah, era un poquito más simple. claro, sí, esta es la guía más difícil que tiene la materia, es la última de cálculo. eh, ya después empezamos con algo completamente diferente cuando terminamos esta guía, que la terminamos a fines de septiembre, eh, con el parcial, obviamente. Después empezamos ecuaciones diferenciales, que es como si fuese otra materia completamente diferente. Entonces, bueno, tienen esta parte, concentra todo lo que es álgebra, análisis uno y álgebra, geometría analítica, análisis uno y las tres primeras unidades de esta materia. Entonces, el que no está canchero con eso está medio complicado. Así que esta es la más difícil, porque tienen que repasar, no todos, algunos conceptos de esas materias que les dije, más la unidad uno 2 y 3. Entonces, bueno, se complica un poquito. Pero bueno, nada es imposible, nada es imposible. ¿Está? No sé si pudieron ver, ya está colgada la teoría ya en el aula virtual, dice clase 19, teorema de Green. No sé si pudieron verla. Sí, 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 un PDF. No, yo todavía no la pude bajar, profe, porque llegué en casa y tenía agua por todos lados. Es Ah, difícil de llegar, así que estuvo difícil la estuvo, tarde. estuvo complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad que te entiendo porque estuvo complicado todo el día. Bueno, lo que voy a hacer es, un poquito, quiero apagar la cámara. Bueno, ahí está. Quiero apagar la cámara, quiero bajar la barra. Y a mí me molesta la barra ahí. A ver si yo puedo acá. Me parece que esperen un poquito. Voy a hacer una cosa. Voy a compartirla desde el iPad, así puedo escribir sobre el iPad. No voy a poder, pero es un archivo de matemática.
Estoy como olvidada de cómo hacer las cosas. ¿Qué cosa, no? No me acuerdo cómo... André, ¿cómo andás? Ay, ¿qué haces, Cami? ¿Sabés que no me acuerdo cómo escribir cuando yo Tenés que, comparto? tenés que compartir pantalla Sí, estoy compartiendo. y arriba, en opciones de No, vista, no, pero yo quiero escribir desde el iPad. No quiero escribir en la compu. te conectabas doble, Yo me conecto doble, claro. claro. Entonces quiero, ¿ves? Ya ahí está el archivo. Bueno, perdón. Esto es otra cosa. Bueno, cualquier cosa. Paren un poquito, que hice lío. Quiero esto, ¿ves? Que lo estoy viendo acá. Quiero poder escribir acá en el iPad, pero sabés que no me acuerdo cómo se hacía. Es que tocas opciones de vista desde el iPad y te aparece anotar. Ah, acá está. Ya lo encontré. Pará. No. Uno se olvida. Y sí, Ahí obvio. está. Me muteo. Sí, muteate. Gracias, Cami. ¿Querés que te avise cuando termine? Dale, ¿me Te mandás aviso. mensajito? Sí, te mando un mensaje, tranqui. Besito. Dale, Chau, besito, chau. chau, chau. Bueno, chicos, ya vamos a empezar. Vamos a empezar con este teorema, que es uno de los teoremas fundamentales que tiene esta unidad. Es no sé si fundamentales, pero uno de los importantes, ¿sí? Que es el teorema de Green. Eh, este teorema nos va a hablar de una relación, va a relacionar una integral de línea con una integral doble, ¿sí? Ustedes ya saben, hasta la semana pasada estuvimos trabajando con integrales de línea. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, profe. bueno, entonces, a esa integral de línea la vamos a relacionar con una integral doble. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven acá, lo que tenemos acá, que es una línea, que es una curva, que es suave y cerrada, esa curva encierra a esta región que yo la llamé D ahí, ¿sí? Profe, Entonces, sí, ¿está señalando con algún puntero o algo? Yo no lo veo. O sea, sé lo con que el está mouse. refiriéndose, pero ¿No se ve mi no lo veo mouse? yo. Sí, se ¿No ve, se ve? está en la D. Claro, está sobre D. A ver, espérate, a ver si puedo... Si ya es que, ¿sabés qué pasa? No recuerdo cómo se hacían las cosas ya. A ver. Lo que pasa que si empiezo, bueno, a ver, entonces, a ver si lo ven así. Entonces, yo acá tengo una línea, que es la que estoy, una curva, ¿sí? Ahí se marcó en rojo, ¿está? Esa curva es suave y cerrada, ¿sí? Y yo puedo calcularle a esa curva, suponiendo que está sobre un campo vectorial, ¿estamos? Entonces yo a esa curva le puedo calcular la integral de línea. Pero ¿qué pasa? Esa integral de línea, o esa línea, esa curva que es suave y cerrada, me encierra una región, que es esta región de acá, que es la región D, ¿sí? Y esa región implica un área. Entonces, eso me permite a mí, me permite relacionar esa integral de línea con esa área que acabo de marcar. Entonces, lo que me permite es calcular, decir que esa integral de línea, que es una integral simple de una única integral,
la puedo relacionar con una integral doble que encierre esa área que está ahí. ¿Se entiende? Para eso tienen que pasar cosas, obviamente. Para eso tienen que pasar cosas. ¿Y qué son las cosas que tienen que pasar? Por convención, vamos a decir que esa curva tiene orientación positiva siempre y cuando yo le doy sentido antihorario. ¿Está? Entonces, si esa curva camina en sentido contrario a las agujas del reloj, voy a decir que tiene sentido positivo. Si no lo tiene, se lo tengo que dar. ¿Cómo? Y cambiándole el signo a las integrales, por ejemplo. ¿Está? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tienen que pasar para que yo pueda relacionar esa integral de línea con una integral doble? Bueno, lo primero es esto que les acabo de marcar, que la curva sea con orientación positiva. Después, fíjense que en esta de acá, en esta curva de acá, yo les estoy marcando una curva con orientación negativa. ¿Tiene sentido horario? Así que esa no me sirve, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la curva C está definida por una R de t. Siempre la cuestión es que esas curvas tienen que estar parametrizadas. Necesitamos una función paramétrica para esa curva. Vamos a tener el parámetro que va a ir entre un valor y otro. ¿Está? Entre A y B. Y la región D, es decir, si yo me paro arriba de la curva, ¿sí? Y esta es la región D que encierra mi curva, si yo camino con orientación antihoraria, siempre el área que encierra la curva o la región que encierra la curva va a estar a la izquierda del muñeco del señor ese que camina por la curva. ¿Está? Entonces, si ese señor se para sobre la curva y camina en la orientación que va la curva, toda el área o la región que encierra esa curva le tiene que quedar a la izquierda. Fíjense que del otro lado, si este tipito mira para acá, ¿sí? Esa es la dirección en la que mira. Ahora, el otro, si yo camino, si pongo a otro señor acá, mira para allá, ¿sí? Entonces, el de azul tiene orientación negativa porque tiene la región encerrada a la derecha y el de rojo lo tiene positiva porque tiene orientación positiva. ¿Va bien? ¿Sí? Profe, perdón que te interrumpa. Yo tengo la pantalla congelada y todo lo que me estás explicando, o sea, no es que no lo entiendo, pero no veo las actualizaciones que estás haciendo, ni el dibujo en rojo que dijiste, no, yo no lo veo. No sé si solo a mí me pasa o a ¿Solo alguien a más vos o le... a alguien tuve más? ningún problema. Lo Yo vi. veo, ¿eh? Se ve perfecto. No, profe, yo lo veo perfecto. Entonces, quizás es tu internet. Puede ser, salgo de la sesión y vuelvo a entrar. Dale, dale. Dale. Muy bien. Entonces, vamos a definir el teorema de Green. Dice que el teorema de Green es CAC una curva simple y cerrada. Es decir, esta es una curva simple. ¿Por qué es simple? Porque no hace un 8, por ejemplo, no tiene cruces. Cerrada, suave o suave por tramos. ¿Está? Entonces, para poder aplicar este teorema, fíjense que tenemos condiciones. La primera condición es la condición de la curva C. La curva tiene que ser simple y cerrada, suave o suave por tramos, con orientación positiva. ¿Está? Muy bien. Esas son las condiciones de la curva. Bueno, eso pasa en Profe, el... ¿suave por tramos? ¿Cómo sería? Por ejemplo, una suave por tramos es que si la región que encierra tu curva es una región armada
por 3 vértices que te arman un triángulo. ¿Sí? Entonces, esa región que te acabo de dibujar te arma un triángulo. Por ejemplo, no sé, vas desde este punto a este punto, a este punto y otra vez al punto A, ¿sí? Caminás de A al B, del B al C y del C al A. La región ahí, acá tenés una región. Acá tenés una región que está encerrada por esa curva. Pero ¿qué pasa? Esa curva es suave por tramos. Es decir, vos acá tenés 3 curvas, la 1, la 2 y la 3. ¿Está? Entonces, esa es una curva suave por tramos. C1 por sí sola es suave, C2 por sí sola es suave y C3 por sí sola es suave. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿No era como lo que habíamos visto en las integrales de línea la clase pasada, que también tenías así, tenías Sí, una misma función, iba por tramos y había sí, puntos de unión exactamente que eso. no eran, o sea, lo mismo, pero ahora ya lo integrás como si Ya fuese en un el área. teorema. Claro, exacto. Sí. Oh, ok. Bueno, después tenés cuestiones respecto de la región D. La región la tenés que delimitar por C, ¿sí? Ahora les voy a ampliar un poquito, ¿sí? Y P y Q, es decir, ¿quiénes son P y Q? P y Q recuerden que son las componentes, cuando ustedes tienen un campo vectorial, ¿sí? Recuerden que ustedes, el campo vectorial está armado con P por I más Q por J, ¿está? P y Q son las funciones componentes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando les hablo acá, cuando les estoy hablando acá de P y Q, esta P y Q me está hablando de las funciones componentes. ¿Está? Entonces me dice que la integral de línea de la curva C, P diferencial X más Q diferencial Y, es igual a la integral doble de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y diferencial área. Eso que está ahí es el teorema. ¿Está? Eso es el teorema. Esperen que borro, así podemos continuar. Yo ahora les voy a ampliar porque, un momento, me está faltando algo acá. profe, Sí, en esa igualación de la integral de línea, cuando ya sí. derivás en torno de diferencial de X y diferencial de Y, era lo mismo que tener, o sea, separado la diferencial de S, ¿no? Que era la norma de vector, la norma de la derivada de R de T. Pero, claro, pero ese Acá lo tenés no, separado. no es este caso, porque acá tenés un campo vectorial. Tenés un Ok. campo O vectorial sea, y no sí, tenés DR se exactamente. debería Esta es diferenciar. dr. O sea, Ok. eso también lo podemos escribir así. Em, Acá te lo ponen como la versión. Espera, que no me escribe. Acá, esto que está acá, ¿y por qué no escribe? Bueno, no sé qué pasó. A ver si se me desconectó el lápiz. Esperen un momento. No sé qué pasa. No me escribe el lápiz. Ahora sí. Esto que está acá, ¿sí? Yo lo puedo escribir así. Son cosas equivalentes. O sea, la integral de línea del campo diferencial R es igual a escribirlo en su formato diferencial. La integral de línea de P diferencial X más Q diferencial Y es igual a la integral doble. Vos el teorema de Green lo podés escribir de las dos maneras. ¿Está?
¿Sí? Ok. Bien. Bueno, hay algo que acá no está, evidentemente no está escrito porque no está en el libro, pero sí les quiero mencionar algo. La región en la que se desenvuelve la curva, tiene que ser, es decir, se hace una curva simple, cerrada, suave, suave por tramos, con orientación positiva en el plano, y sea de la región que delimita a C, ¿sí? Esa región en la cual está delimitada por C, tiene que ser abierta y simplemente conexa. Entonces, yo les charlé un poquito de topología la semana pasada, ¿no? Hablamos de abierta y simplemente conexa, ¿no? ¿Hablamos o no? Sí, pero poco. No, es eso nomás. Si lo charlamos, entonces ya está. Era que no tenía que tener como huecos adentro. Yo puedo caminar de un lado para otro Claro, sin pararme por ningún exactamente. lado, ¿no? Exactamente. Para que yo pueda calcular este teorema, a pesar de que tiene trampas, que sí los puedo, o sea, tiene trampas para que se pueda aplicar el teorema, la región en la cual se desenvuelve esa curva C tiene que ser abierta y simplemente conexa. La región abierta habla de lo mismo que habla cuando hablamos de un intervalo abierto. ¿Se acuerdan del intervalo abierto? ¿Qué era un intervalo abierto? Cuando los extremos de la función no estaban incluidos. De los extremos del intervalo, ¿sí? Por ejemplo, si yo escribo esto, ese intervalo, los extremos A y B están incluidos en el conjunto del intervalo, ¿sí o no? Fíjate que ahí. Sí, Están tiene que incluidos, hacer tienes que hacer con paréntesis. claro, esto, el A y el B están incluidos. Si yo te lo escribo así, el A y el B no están incluidos, ¿está? Entonces, una región abierta era una región que está encerrada, ¿sí? Por una curva, pero los puntos de la curva, los puntos de esa curva, no están dentro de la región. O sea, no pertenecen a la región. Están solo los puntos que están adentro de la región. Eso es una región abierta. Y que sea, Andrea, tengo una consulta. sí, No aclara nada, o capaz lo está diciendo implícitamente, respecto a si el campo vectorial debe o no ser conservativo. no necesariamente debe ser conservativo. Puede, O pero sea, no. puede. Ok, Puede, pero listo. no. Al campo solo le pide que tenga derivadas parciales continuas. Ah, mira, lo dice acá, región abierta que contiene AD. Región abierta y simplemente conexa. Simplemente conexa. Que contiene AD. ¿Sí? Esa que simplemente conexa, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Que teníamos un punto A y un punto B y podíamos ir tranquilamente de ese punto al otro sin caernos de la región. ¿Se acuerdan? Eso es simplemente conexa. Ahora, si yo tengo una región que tiene un agujero adentro, un agujero, como en este caso, yo quiero ir de la A al B, si quiero ir por este camino, y acá me caigo. Esa no es simplemente conexa. ¿Está? Eh, Simplemente conexas que cualquier camino que tome no voy a caerme. Claro, que vos podés cualquier camino, vas a llegar de cualquier punto del A hasta el B y siempre vas a estar adentro de la región. Pero fíjate, si yo voy acá, ¿sí? Si voy por acá, siempre estoy adentro de la región. Pero si voy por acá, en esta parte de acá, no estoy adentro de la región.
Entonces esa no es conexa. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, dice, vamos a hacer un ejemplo así lo pueden entender, ¿está? Bueno, entonces dice, evalúe la integral de línea de x cuadrado diferencial x, lo voy a bajar un poquito así leen, esperen que saco este. Bueno, tengo que calcular esta integral de línea, ¿está? Si C es una curva triangular que consiste en los segmentos rectilíneos del 0, 0 al 1, 0, del 1, 0 al 0, 1 y de 0, 1 a 0, 0, ¿está? Entonces, en realidad, lo que está haciendo esto, ¿qué es? Yo Creando la superficie, dibujo, el área. claro, tengo el plano, ¿sí? Voy, mi primer segmento va del 0, 0 al 1, 0, ¿sí? Del 1, 0 al 0, 1, o sea, para acá. Entonces fui de acá para acá, de acá para acá, y del 0, 1 al 0, 0 nuevamente. ¿Está? ¿En qué parte estoy? Estoy en la parte que es suave por tramos. Mi curva es cerrada y suave por tramos. ¿Tiene orientación positiva? Sí, porque fíjate que cuando yo recorro toda mi curva, lo que hice fue este camino en definitiva. ¿Está? Tiene orientación positiva. Después me voy al campo. ¿El campo tiene derivadas parciales continuas? Sí. ¿Por qué? Fíjate cómo es la cuestión. El campo es, esta es la componente en P y esta es la componente en Q. ¿Sí? Esto que está acá es P y esta es la componente en Q. ¿Tiene esas dos componentes? ¿Tienen derivadas parciales continuas? Sí. ¿Por qué? Porque son polinómicas. ¿Está? Y ahí, entonces, bárbaro. Después el resto siempre te va a caer en una región. Si te pasan esas dos cosas, si la región, si la curva es suave, cerrada, suave por tramos, cerrada, y tiene derivadas parciales continuas el campo, las funciones componentes del campo, la parte de abierta y simplemente conexa te va a dar. ¿Está? Simplemente conexa te da. ¿Por qué? Porque fíjate que si yo voy de un punto de la región a otro punto de la región, siempre voy por adentro, nunca me caigo, nunca me caigo. ¿Lo viste? Entonces Pues, bueno, sí, sí. vos dijiste que te das cuenta a simple vista que por ser polinómica tiene que No. ser. Hay una propiedad que te avala, que dice que si vos estás en una función polinómica, vos ya sabés, y las funciones polinómicas, por definición, por ser polinómicas, son continuas, entonces eh, podés decir que como tu función, específicamente en este caso, esta que está acá, esta que está acá, para que no te escribe, ahí va. Esta que está acá es un polinomio, entonces es una función continua. Como admite derivada y su derivada es continua, entonces también, como los polinomios admiten derivada y su derivada es continua, entonces ese también admite derivadas parciales continuas. Es una propiedad. No es que lo Sí, veo sí, así. sí, pero si no fuese así, tendríamos que hacer las derivadas parciales cruzadas, ¿será? No, Por el teorema, no, ¿o no hace falta? no hace falta. No. No, 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 solo vas a decir que admite las derivadas parciales continuas. O sea, sí, te tenés que fijar si en la región te caen todos los puntos donde pase eso. Por ejemplo, si yo te pongo 1 sobre x y te estoy poniendo que la región empieza en el 0, 0 o pasa por el 0, 0, sonamos, ahí no vas a poder trabajar. Pero yo te voy a dar Es regiones que, en las que sí puedas trabajar, ¿entendés? sí, sí, Donde sí, sí puedas aplicar porque el si teorema. no, ok, sí, no, porque si no tendrías que hacer el dominio para saber si cumple o no. Claro, exactamente. En este caso no es necesario.
hay las propiedades que te dicen, bueno, es continua en tal lugar, entonces sus derivadas parciales, como es una función de tales características, aplicás esa propiedad y decís, bueno, tiene derivadas parciales y son continuas, ¿está? Pero porque aplicás la propiedad. ¿Sí? Bueno, esta es una unidad que necesita mucha justificación. No podemos dar por sentadas las cosas, ¿sí? Entonces, uno cuando va a resolver un ejercicio de este tipo, lo primero que tiene que decir es que C es una curva suave por tramos cerrada y orientación positiva. Eso lo tienen que Y no, escribir. no tenemos que agregarle simplemente conexa también. No, esa es la región. Yo estoy hablando de la curva. La región que encierra la curva es otra cosa. Ahora, si quieren, eso, espera, vamos a hacer un poquito más Andrea, prolijo. cerrada Sí, ahí, ¿cuál es el último ahí símbolo te, que para? ahí te lo escribo. Entonces, Oh, vamos a poner las características de C, ¿sí? Entonces, C, ustedes saben que es la curva, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles son las características de la curva que tiene? Es curva cerrada, es curva cerrada, lo primero, porque donde empieza, termina, ¿está? Es curva cerrada, suave por tramos y tiene orientación positiva. ¿Cómo sabes que tiene orientación positiva? Porque el mismo ejercicio te va diciendo acá que vas de acá para acá, de acá para acá, ¿sí? Que vas de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Estás haciendo este camino. ¿Está? Muy bien. Entonces, esas son las condiciones para C, ¿sí? Ahora, después tienen las condiciones del campo. ¿Está? Ustedes después recuerden que es un campo, así que lo van a tener que poner, espérate porque abrí una paleta que no iba, lo van a tener que poner, ¿sí? Como vector al campo, ahí. Entonces ese es el campo vectorial. ¿Cómo es el campo vectorial? El campo puse. El campo vectorial. ¿Qué características tiene el campo vectorial? Eh, Tiene funciones componentes con componentes que admite derivadas parciales continuas. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque son funciones polinómicas. ¿Está? Ahí ya están justificando que admite las derivadas parciales continuas. ¿Está? Y después hablamos de la región D. Es abierta, siempre va a ser abierta, nunca duden de eso, y simplemente conexa. Simplemente conexa. ¿Sí? Pueden decir que de un punto al otro nunca salen de la región. Para ir de un punto al otro dentro de la región, siempre estoy adentro de la misma. ¿Está? Entonces, eso eso lo tienen que escribir siempre. Redión puse. Bueno, entonces, como cumplen estas tres cosas, todo esto puedo aplicar el teorema de Green.
¿Es tedioso? Sí, pero son cosas que ustedes tienen que aprender a justificar, ¿está? Porque el día de mañana están en un trabajo que tienen que justificar cómo van a trabajar, entonces tienen que aprender a justificar por qué eligen la herramienta. Nosotros ahora estamos utilizando la herramienta Green, ¿está? Entonces, necesito voy a aplicar, ¿por qué la puedo aplicar? Porque me pasan estas tres cosas. Cosas con la curva, cosas con el campo y cosas con la región. Entonces puedo aplicar este teorema, ¿está? ¿Hasta ahí me siguieron? Muy Sí, bien, profe, bárbaro. Sí, sí. muy bien. Entonces, voy a empezar a trabajar con esto. Yo tengo que calcular esto, la integral, ¿sí? La integral de línea de ese campo. Bien, ese campo, ¿está bien? Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo quiero calcularlo de esta manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar quién es mi P. ¿Quién es mi P? Ah, lo tengo definido. Espérate que vamos a empezar a limpiar. P, no sé si tengo definido Q, R, R no, A, B. Creo que no usé más nada ayer. Ayer en clase usé algunas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, definamos P. ¿Quién es nuestra P de XY? Nuestra P de XY es esta. X a la cuarta. Muy bien, X a la cuarta. X a la cuarta, la defino. ¿Quién es nuestra... Bueno, ya que insiste, no, la tengo que derivar respecto de I, y me la quiere derivar respecto de P, así que no. Pero la tengo que derivar respecto de I. Así que le voy a pedir que me haga esa derivada. ¿Por qué? Fíjate, por esto, ¿lo ves? Entonces voy acá, mira dónde lo puse. Voy acá y le digo que derive respecto de I a P de XY. Perfecto, me da 0, ¿sí? Ahora defino Q. ¿Q quién es? X por Y. Ujú. X espacio Y o X asterisco Y, ¿está? Y ahora S la voy a derivar respecto de quién. Lo voy a derivar respecto de X, ¿a quién? A Q de XY. ¿Sí? Entonces, muy bien, ya tengo eso. Ahora necesito la región. La región, bueno, acá ya se me complica para dibujarlo en el matemática, así que lo voy a dibujar a mano, porque como es una región que me la determinan los triángulos, que me lo determina un triángulo, me es más difícil dibujarla, ¿está? Pero se puede, ¿sí? Entonces, ¿mi región cómo va a ser? Mi región está determinada 0, 1, 0, 0, 1. No, 0, 1, sí está bien lo que digo. Vamos de acá, hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a aplicar, que era mi integral de línea del campo diferencial R, va a ser la integral doble de la región D. ¿Quién es mi región D? Esta que está acá, ¿sí? D la derivada, mira cómo era, ahí tenés el teorema, ¿lo ves? La derivada de Q respecto de X, que esa me dio I, menos la derivada de P respecto de I, que esa me dio 0, ¿sí? Diferencial área.
Ahora voy a tomar decisiones. Mi región es un triángulo, entonces me conviene quedarme en coordenadas cartesianas, ¿sí o no? Y voy a tomar la decisión de cómo lo voy a leer. ¿Lo voy a leer como región del tipo 1 o lo voy a leer como región del tipo 2? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Como la flecha verde o como la flecha roja? En tipo 1, porque si no va a Claro, haber te que conviene dar del vuelta tipo todo. 1. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a calcular? Esto, chicos, espero que lo estén copiando, ¿sí? Tenemos que determinar quién es nuestra región, ¿está? Nuestra región de integración. Entonces, X va a ir entre quién y quién, entre 0 y 1, ¿sí? E Y, entre quién y quién va a ir. Va a ir entre este, o sea, entre altura 0 y el que toca acá. El piso es este es el piso, ¿se acuerdan de eso? Y este que está acá es el techo. Y el techo es ese segmento que tengo ahí, ¿sí? Ese segmento que va de acá hasta acá. Entonces, él iba desde 0 hasta ese segmento que es 1 menos X, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, espera que bajo un poquito. 1 menos X. Muy bien. Entonces ahora digo, bueno, nada, completo mi integral. Empiezo con X, que va entre 0 y 1, ¿sí? Del diferencial X. Sigo con Y, que va entre 0 y 1 menos X, diferencial Y, y el argumento es Y. Entonces, mi integral de línea va a ser esa integral, que la pueden poner en el matemática. Si eso lo ponen en el matemática, me da un sexto. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Me entendieron? Entonces, Yo tengo una consulta. sí, Porque en la definición se habla de RDT. Se puede usar tranquilamente entonces esto sin tener que parametrizar. exactamente. Sí, o sea, Tipo, vas a tener, espérate que te hago otro espacio para que me puedas leer. No, no voy a poder, tengo que borrar. No sé si copiaron, le sacaron foto, hicieron algo con esto. Si lo puedo borrar, sí, 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 borralo. puedo borrar. Bueno, muy bien. Fíjate que el teorema de Green te dice que la integral de línea diferencial R es igual a la integral doble, ¿sí? De la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y diferencial área. Nosotros vinimos por este camino ahora, ¿sí? Eso es aplicar el teorema. Lo que acabamos de hacer es aplicar el teorema, trabajarlo por el lado de la integral doble. Pero si vos no querés aplicar el teorema, porque no te diste cuenta y querés resolver ese ejercicio que está ahí, que es el ejemplo 1, vos podés trabajarlo por este costado, ¿sí? Y ese costado implica que, acordate, que nuestra región era una región triangular, que venía así, era suave por tramos. Nuestra curva, al ser suave por tramos, esta parte, que es la de la integral de la curva diferencial R, voy a tener que trabajarla por la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Esto trae aparejados ciertos problemas. ¿Cuáles son? Me voy a tener que fijar quién es la curva 1. Si la curva 1 es esta, que va de acá hasta acá, ¿sí? La voy a tener que parametrizar a esa curva, a la curva 1. ¿Cómo la parametrizo? ¿Quién es tu parámetro en esa curva, que es ese segmento que está, evidentemente, está sobre el eje X? ¿Quién es esa curva?
¿Cómo la parametrizás? Vos necesitas armarlo como una función vectorial, ¿no? Claro, Entonces, sí, por punto. claro, ¿quién sería? Fíjate, T sería tu X, ¿sí? Esa es T. E Y, ¿quién sería? Estás a altura 0, así que tu Y es 0. Y vas a tener que trabajarla por la definición de la integral de línea. ¿Entendés? Entonces vas a tener que armarte que la integral de línea del campo diferencial R es la integral entre un T1 y un T2 de f de R de T por R' de T diferencial T. Vas a tener que aplicar eso, vas a tener que aplicar eso en esta y en esta. ¿Sí? Claro. Ahora hay ciertas cuestiones, ya que estamos charlando, parametrizame la curva 2. La curva 2 es esta, Si X es T, Y sería 1 menos T, ¿no? no necesariamente es el mismo. Bueno, X es T, e Y es 1 menos T, perfecto. Ujú. ¿Y el parámetro entre quién y quién va? Entre, 0 y 1. igual, porque X es T, así que es 0 y 1. No, no va entre 0 y 1, porque Tenés fíjate razón. que camina Sí, para atrás, está caminando sí. para allá. Entonces Entre, va entre, entre 1 en- y 0. claro. Va entre 1 y 0. Entonces, cuando vos armes tu integral de línea de tu curva 2, para escribirlo entre 1 y 0, para escribirlo entre 0 y 1, que es como vos lo tenés que escribir, vas a tener que agregarle un signo menos adelante, porque necesitas invertir esto. ¿Lo ves o no? Y escribirlo al revés no se puede. No, porque siempre es la cota inferior es la menor y la cota superior es la mayor en un Ok. integral. Sí, sí, se entendió. Y lo mismo te pasa con la otra. Fíjate, esta va de 1 hacia 0. Parametrizame la curva 3. La curva 3, ¿cómo sería? Estoy escribiendo horrible. ¿Cómo sería la curva 3? Sería, ahora sí Es sería entre 0 0, y sí. y el parámetro sería I. Y acá también te pasa lo mismo. Estás entre 1 y 0. Entonces necesitas invertirlo. Entonces en tu curva 3, ¿sí? Vas a tener que poner menos entre 0 y 1. ¿Se entiende? Ustedes no ven mi Sí. barra, ¿no? ¿Podrías, eso, hacerle un zoom negativo así le saco un screenshot? Ahí. ¿Qué es un subnegativo? Que ¿En qué? alejes, ¿En qué? que alejes la pantalla como para que se vea más. No, es que no se puede porque estoy escribiendo sobre el Zoom. ¿Cómo alejo? No, porque, por ejemplo, esto, si yo agrando el matemática, Ah, ok, no ok. agranda Creo lo que es que yo imposible. escribo. Sí, no, no puedo hacer eso. Manu, hace Shift Windows S y te recorta la pantalla. Shift Windows S. Sí, sí, ahí está. Gracias. Bueno, a pesar de o sea, es difícil escribir sobre un iPad. Bueno, más o menos se entendió. ¿Puedo borrar pizarrón? Sí, por mí sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahí aplicamos por primera vez el teorema. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en este. En este que está acá. Dice, evalúe la integral de línea cuando C es una circunferencia, en realidad es un disco de radio 3,
¿sí? Vamos a cambiarle por disco, porque como es menor o igual, ¿sí? Entonces dice x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, lo mismo. No lo voy a escribir, pero ustedes, si están en el parcial, lo van a tener que escribir. A ver, díganme cuáles son las condiciones de la curva C. La curva, ¿quién me la está Debe, determinando? Es suave. debe ser suave, por tramos, cerrada y positivo, es el camino antihorario. Bien, muy bien. Esta no me está diciendo que tiene sentido positivo. ¿Sí o no? No, habría que graficarlo, ¿no? Sí, si vos lo graficás, sí, si vos esto lo graficás, no, no es un parametric, como es una inecuación, es un contour plot. No, pero según el parámetro que hagas, la parametrización, en vez de usar los cosenos seno, lo haces al revés, te va a quedar en sentido positivo. Exactamente, exactamente eso. ¿Sí? A ver. X entre, voy a poner entre menos 4 y 4. Yo quiero que miren cuando ustedes dibujan esto, que lo van a tener que dibujar. Le voy a pedir que me muestre los ejes y que me los etiquete, que les ponga los nombres a los ejes. Fíjate que te la dibuja y nada, ella en matemática te dibuja eso y no te dice qué orientación tiene. La orientación te la va a dar la parametrización que vos le des a tu curva. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y necesito que la orientación sea positiva. Entonces, al ser positiva, necesito que la curva haga este dibujo, o sea, haga este camino, ¿sí? Antihorario. Entonces, para eso, ¿qué le tengo que pedir para que sea positiva? Que en su parametrización, ¿cómo la voy a escribir a la parametrización de esta curva? X igual a 3 coseno de t Sí, y y, igual, e igual a 3 seno de t. exactamente. Ahí le diste orientación positiva. Entonces, es factible que vos le des orientación positiva. Entonces, ya dijiste que la curva es cerrada, tiene orientación positiva porque vos la vas a parametrizar con orientación positiva y es suave. ¿Sí? El campo, ¿tiene derivadas parciales continuas? Sí, ¿Quién me dice quién es el campo? ¿Quién es P? Sería la parte que va conjunto al diferencial X. Claro, 3i menos e a la seno x. Y Q, La otra parte, Mm. la 7x otra más la parte. raíz. Exactamente, exactamente. Y la región que encierra la curva, ¿es una región simplemente conexa? sí. Sí, es una región simplemente conexa. Puedo ir de un punto al otro dentro de la región y no me caigo nunca. ¿Está? Eso porque Entonces, la podés relacionar con el disco, ¿no? exactamente. Es que es un disco, porque dice menor igual. ¿Sí? Entonces, como pasan todas esas cosas, puedo aplicar el teorema de Green. Van a escribir el teorema de Green, como yo se los escribí en el ejercicio anterior. Entonces, van otra vez, ¿qué es lo que van a hacer? Van a
aplicar la integral doble, ¿sí? Van a aplicar la integral doble. Entonces, primero, antes que nada, vamos a escribir, yo les voy a escribir acá, se los escribo acá, después lo borramos. Tenemos la integral de línea del campo diferencial R es igual a la integral de línea de la región D, esta que está acá es mi región D, ¿sí? Ahora vemos y charlamos un poco de D, ¿sí? De la derivada de Q respecto de X. La derivada de Q respecto de X. Entonces, les vuelvo a escribir el teorema. La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y diferencial área. ¿Está? Entonces, ¿quién es P? Ya me lo habían dicho. P es este que está acá. Este es P. ¿Y quién es Q? Este que está acá. Este es Q. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces yo lo que voy a hacer es resolver por este camino. Por este camino que tengo acá. ¿Está? Ese que yo subrayé en rojo. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces. Sí, profe. Muy bien. Entonces, a ver si lo podemos... quiero escribírselos con el matemática. Espera, todavía no. Díganme, esa que está ahí es nuestra región D, ¿sí? Esa que está ahí es nuestra región D. Ahora, quiero trazarla. ¿Con qué coordenadas la vamos a trabajar? Quiero ponerle los límites de integración. ¿Con qué coordenadas la vamos a trabajar? No es conveniente usar coordenadas polares. Sí, conveniente usar coordenadas polares. Sería de 0 a 2pi. ¿Quién? ¿Los límites de integración o no? Sí, el ángulo, ¿no? Tita. Sí, el ángulo barrido. Muy bien. ¿Y qué más? El radio. ¿Entre quién y quién? 0 y... no es menos 3. Claro. Menos 3 y 3 iba a decir, pero... No, no, no. El radio es entre 0 y 3. ¿Está? Está bien. Entonces, estoy acá. Vengo acá. Entonces digo, el ángulo va entre 0 y 2pi. Acá al fondo de todo pongo diferencial tita. El radio va entre 0 y 3. Acá pongo diferencial r. ¿Y qué me está faltando del diferencial si estoy en coordenadas polares? Multiplicarlo por R. Exactamente. No es el parámetro. ¿Sí? Exactamente. Y acá en el medio voy a poner la derivada de Q respecto de X. ¿Cuánto me da? Miren a Q. Q lo tienen acá. La derivada de Q respecto de X. ¿Cuánto me da? 7. 7. Y la derivada, acá tienen, la derivada de P respecto de Y. Da 3. ¿Cuánto da? 3. Da 3, da 3. Da 3. ¿Sí? Entonces, ahora metemos eso en el matemática y nos da 36pi. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Descendiendo. Sí, sí. Nunca llegué. ¿Cómo defino yo cuál es la integral que va primero? ¿Si R o si tita? Eso me quedó en Como la son las duda. dos numéricas, podés poner la que vos quieras. Ah, ok. Bárbaro. Eso era el teorema Me de tendría que Fermi. darlo.
Sí, me tendría que dar lo mismo. Te da lo mismo, Eh, sí. no cambia el Acordate, sentido, a eso es lo que voy. no. El sentido se lo das en la parametrización de la curva si la vas a hacer por la parte esta, si la De vas a polares, hacer, sí. no, si la vas a hacer por este costado, el sentido positivo. Pero si estamos con integrales dobles, no nos interesa. No nos interesa Ah, la parametrización. Solo nos interesa el sentido positivo para aplicar el teorema, nada más. está bien. ¿Se Tengo una entiende? duda. Sí, ¿Puede ser posible en el caso, por ejemplo, si cuando derivás P y Q te quede, no sé, en vez de 7 menos 3 que te quede 7 menos I? sí. Y en ese caso, ¿cómo se Y en ese procede? caso, ¿qué haríamos? ¿Tenés que O sea parametrizar en ese que caso? suponete que acá adentro nos queda 4 por I. Yo iba a hacer la misma pregunta, profe, ¿qué hay que pasarlo a coordenadas polares? Exactamente. Acá Ah, lo ok. que vas a poner es R seno tita. Ok, gracias. ¿Sí? Tienen que pasar todo a coordenadas polares. Pero ojo, las coordenadas polares, recuerden que lleva el R diferencial tita. ¿Está? ¿Sí? No lo confundan con la parametrización de la recta, que si la estoy, perdón, la parametrización de la circunferencia, que si estoy parametrizando respecto de senos y cosenos, le tengo que poner un 3 adelante. R coseno, R seno, perdón, 3 coseno, 3 seno. Estas son coordenadas polares, no es la parametrización de la curva. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No me... Bien. No, yo no Borro. entiendo. Que para resolver por el lado de la integral doble, yo usé coordenadas polares. Entonces pasé todo a coordenadas polares. Por ejemplo, el I en coordenadas polares es R seno T, o tita. ¿Sí? Y la X es R coseno tita. Eso es para coordenadas polares. Pero si yo estoy en la parte de la integral de línea, ¿sí? A no confundir que si yo tengo que escribir mi R de t, acá voy a poner R seno, R coseno, no, R no, 3 coseno t, 3 seno t. Esto que está acá no son coordenadas polares, es una parametrización. Entonces, este es X y este es Y. Acá parametricé la curva con orientación positiva. Acá estoy usando coordenadas polares. Se parecen, pero no son lo mismo. Eso quiero decir. ¿Se entiende o no? Ah, ok. O sea, yo cuando voy a poner, digamos, la P y Q dentro de la función, cuando yo hago el reemplazo de las variables, es Sí, parte de la paramétrica. Sería eso, ¿no? claro, exacto. Bueno, después lo vamos a ir viendo con más ejemplos, así lo van entendiendo. ¿Está? Bueno, acá voy a borrar este espacio que dejé acá. Bueno, el teorema este tiene aplicaciones, ¿sí? Se dieron cuenta que la integral de línea está relacionada con una superficie, con un área, ¿sí o no? Es el área que encierra la curva, ¿sí? Entonces, yo a partir de la integral de línea, siempre y cuando en el teorema de Green la resta esta, el argumento de la integral doble es eso que les acabo de pintar en celeste, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Si esa resta a mí me da 1, recién nos dio 4, por ejemplo, pero si esa resta a mí me da 1, lo que obtengo como resultado, en definitiva, es el área de la región que encierra mi curva. ¿Se acuerdan que las aplicaciones de las integrales dobles, si yo acá tenía un 1, estaba calculando el área el área de la curva, de la región que encerraba la curva? ¿Se acuerdan o no?
Bueno, entonces, el teorema de Green también nos sirve para poder calcularle el área a la región que encierra la curva. Pero necesito que la resta de las derivadas que yo tengo acá me dé 1. ¿Sí? Para eso, el campo, ¿cómo podría ser? Y, por ejemplo, P tiene que valer -1 y Q 0. Fíjate, si yo a P lo derivo respecto de I, me da -1 la derivada. Con este menos de acá, me da +1. Y la derivada de 0 es 0, así que ahí ya conseguí el 1, ¿sí o no? O al revés, P es 0 y Q es X. También, si los derivo y los resto, esto me va a dar 1. O bien, 1/2 de X menos 1/2 de Y. Si los derivo y los resto, eso también me va a dar 1. ¿Se entiende? Entonces, para calcular el área de la región, para calcular el área de la región encerrada en una curva, a través del teorema de Green, necesito que la resta esto que está acá me dé 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Bueno, esto que lo que le acabo de decir es eso que está escrito acá, ¿sí? No se los voy a repetir para no confundir. Bueno, entonces yo, por ejemplo, les pido que calculen el área de esa elipse. Eso que está ahí es una elipse, ¿sí? ¿Está? Entonces, yo sé, ¿sí?, que la integral de línea, a ver, yo sé que esa curva que está ahí, es suave, cerrada, cerrada, y le voy a dar orientación positiva con la parametrización, ¿está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces yo sé que la integral de línea de un campo diferencial R por teorema de Green, ¿sí?, es igual a la integral doble de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, diferencial área. Ahora, si esto es igual a 1, entonces pasa que esto es el área de esa elipse que tengo ahí. ¿Está bien? Horrible mi letra. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, necesito conseguir un campo. O sea, a mí solo me piden que aplique que haga la aplicación del teorema de Green. ¿Está? Entonces, necesito conseguir un campo. Y el campo que yo consiga, las derivadas, la resta, me tiene que dar 0. Perdón, 1. Entonces, ¿qué campo puedo utilizar? Utilicen el más fácil. Por ejemplo, digan que P de XY es 0 y Q de XY es X. Entonces, la derivada de P respecto de Y me da 0 y la derivada de Q respecto de X me da 1. Entonces ahí conseguí un campo donde esas derivadas restadas me dé 1. Entonces mi campo, ¿cómo va a ser? 0x. ¿Están de acuerdo? Entonces el área de mi elipse va a ser la integral de línea de mi campo diferencial R. Y mi campo es S. Ahora yo necesito parametrizar mi elipse.
Yo lo que tengo es la ecuación de mi elipse. Esa es mi ecuación. Ahora necesito mi R de t. ¿Sí? Yo sé que x sobre a, eso es, tanto por como parametrizamos las circunferencias, puedo decir que es igual a coseno t. Entonces, x para mí va a ser a coseno t. ¿Sí? Voy a tratar de escribir un poquito mejor. A coseno t. Ahora, i sobre b es igual a seno t. Entonces, i es igual a b por seno t. Entonces, de acá yo ya tengo mi R de t. ¿Cuál es mi R de t? Mi R de t es a coseno t, b seno t. ¿Vamos bien? Ahora Sí, sí. voy a aplicar la definición. ¿Y t entre quién y quién va? Si esto es una elipse, ¿sí? Esto es una elipse que va entre A y B, mi parámetro pega toda la vuelta, ¿sí? Entonces va entre 0 y 2pi, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, t para mí va entre 0 y 2pi. Ahora, la definición es f de r de t por r' de t. F de r de t es reemplazar en mi campo, reemplazar acá en mi campo por la parametrización que yo tuve, x es a coseno t e y es b seno t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es f de r de t. Sería 0, la primer componente, no la puedo reemplazar por nada. ¿Y x quién es? A coseno t. A coseno t. Muy bien. Por r' de t. ¿Quién es r' de Te t? faltó, te faltó A. Ah, sí. Ahí. ¿Y quién es r' de t? A coseno t, b seno t. R' de t. Ah, ¿Quién es? Menos a seno t. Menos A seno T. Sí, Muy bien. Menos a seno t. B coseno t. sí. Diferencial t. ¿Sí? Producto escalar. ¿Y cómo me va a quedar en definitiva? Esto me va a quedar entre 0 y 2pi. ¿De quién? Recuerden que es este por este más este por este. Ese es el producto escalar. O sea, me queda a por b coseno t, o sea, coseno cuadrado t, diferencial t, ¿sí? Y A cuadrado coseno T por seno T. Es a por b, Ah, ya entendí, perdón. ¿sí? Muy bien. Entonces, si esto lo ponemos en el matemática, nos da pi por a por b. Y eso es el área del elipse. Profe, puso la integral de 0 a 2pi de A por B o de A menos B. A por b, Coseno cuadrado. Ah, ok. exactamente. A por b, porque hice el producto escalar arriba en la definición. ¿Se entiende cómo Sí, se sí, sí, busca el área? pero Sí. ¿Me siguieron más o menos o no? sí, lo que por ahí Sí. me cuesta entender es cómo compararlo con ese 1.
Arrastrar el 1 de dónde tenés viene. que fabricarte un campo vectorial que al hacer las derivadas parciales la réstate de 1, cualquiera, no importa cuál. Sí. ¿Entendés? Y Entonces, esa igualación a 1, ¿por qué sería en realidad? porque yo sé que las integrales dobles, la integral doble de 1 diferencial área, me da el área de la región que encierra la curva que estoy integrando. Eso yo lo sé de integrales dobles. Ok. ¿Te acordás de integrales dobles que si vos tenés, por ejemplo, si vos tenés la integral triple de 1 diferencial volumen, ¿qué estás calculando? Ahí. El área. No, el volumen, porque es una integral triple. El volumen del cuerpo que encierra las cotas de tu integral triple. Ahora, si tenés una integral doble de 1 diferencial área, las cotas de tu región, de la región encerrada, ¿sí? Por esas cotas, si vos haces esa integral, te da como resultado el área de esa región. Sí, sí, hasta ahí te sigo. Bueno, entonces yo necesito que en el teorema de Green, en esta parte de acá, que te estoy marcando con amarillo, ¿sí? Diga 1. Por eso que te acabo de explicar. Entonces necesito que esa resta, que es una resta de derivadas, me dé como resultado 1. Por la aplicación de las integrales dobles. ¿Sí? La aplicación geométrica, que es el cálculo del área. Entonces, yo te pido que me calcules el área, por ejemplo, no sé, de una circunferencia. No te voy a dar el campo. Entonces vos te vas a fabricar un campo donde las derivadas, al restarlas, te dé 1. La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y te dé 1. Lo vas a fabricar Te vos. voy a. Sí, 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 pero perdón, voy a poner un paralelismo. Capaz que lo que digo es una burrada, pero es como cuando No vos importa. tenías un vector y le hacías la norma y te lo transforma en un 1, la norma de ese vector. Vos tenés un vector de norma, vector de tamaño casi, puede ser Bueno, infinito si querés, lo pero le haces la normalizás, norma. sí. Sí, pero no Bueno, tiene nada que ver con esto. no, porque esto es, digamos, en un plano, pero digamos, yo No, lo pero yo tomo puedo, no, pero paralelamente como. no quiero que te confundas, porque yo acá puedo ponerte otro campo que no mide 1, pero sí las derivadas parciales sí miden 1. Por ejemplo, si yo te pongo menos un medio de y un medio de x. Sí, las derivadas parciales de eso y hacer la resta me va a quedar 1. Te va a quedar 1. Ese es otro campo posible. Entonces, ¿y a dónde te cambia ese campo? Ese campo te cambia acá, o sea, en esta parte de acá. Porque es ahí donde está aplicado el campo que vos elegís. ¿Entendés? Nosotros Sí. este campo, que fue este que yo elegí, lo apliqué acá. ¿Por qué? ¿Por qué apliqué ese campo? Porque yo sé que las derivadas restadas me da 1. ¿Se entiende o no? No es que normalizo el campo, como los vectores. No es que no lo normalizo, digo, pero la similitud que yo en mi cabeza hice, digamos, es como que tengo Bueno, un vector y o sea, para que compararlo con algo, lo normalizo para que me dé 1. claro. No es lo mismo, Acá obviamente, también pero digamos, necesitamos un 1. busco que me dé 1 para después, bueno, este 1 lo puedo comparar con otra cosa que va a ser de área infinita, ponele, o si quiero, pero digo, bueno, si yo lo comparo en un 1, o sea, lo transformo en un 1, después lo puedo, digamos,
hacer cuantas veces quiera, agrandarlo o achicarlo. Esa fue un paralelismo que se me vino a mí en la cabeza, por eso arranqué Sí, diciendo, por pero ahí digo una burrada, pero lo lo que vi pasa así que en mi cabeza. el campo no se achica ni se agranda, ese es el tema. Ya lo vas a ir entendiendo, a medida que lo vayas trabajando, lo vas a ir entendiendo un poquito mejor. La cuestión es, o sea, la cuestión es que las derivadas restadas te den 1, nada más. Pensá en eso, ¿sí? Sí, sí, eso lo entendí, eso lo entendí. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito más. Tengo que borrar pizarrón, si no, no puedo avanzar. Bueno, acá es como, a ver, yo puedo tener diferentes regiones, ¿sí? O 2 regiones. Yo hice la región celeste y la región rosa, ¿está? Pueden estar separadas o no, y necesito trabajar el teorema de Green con la región que se arma al unir la rosa con la celeste, ¿sí? Entonces, esa región va a ser la región completa, va a ser la unión de la región 1 y la región 2, la región celeste y la región rosa. ¿Se entiende? Esas regiones tienen un borde, ¿sí? Tenemos la curva 1, que la curva 1 viene toda por acá, ¿sí? Esa es la curva 1. Después tenemos la curva 2, que es la que viene por acá. Esta es la curva 2. No sé si me van siguiendo con el lápiz. Y después tenemos la curva 3, que es esta que tengo acá, ¿sí? Que sale de la 1 y se vuelve a encontrar con la 1 arriba, sale de la 1 abajo y se vuelve a encontrar con la 1 arriba. Y después tenemos la otra, o sea que la curva 3 es la misma, pero con sentido contrario a la curva 3 de la región 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cómo Se trabajamos? entiende, pero eh, no, normalmente Solo nosotros armé los usamos estas bordes. versiones. ¿Cómo? Digo, teniendo el teorema original, ¿se usa realmente esto? Sí, porque si tenés una región que está cortada, no te va a interesar el corte del medio, sino te va a interesar el borde exterior. Ok. ¿Sí? Entonces, a vos solo te va a interesar el borde exterior y no el interior. Entonces, lo que te dice acá es que vos por cada región, le podés calcular un integral de línea. ¿Sí? Y le podés aplicar, como las dos regiones, tanto la celeste como la rosa, son regiones cerradas, esas fronteras tienen curvas suaves o suaves por tramos, ¿sí? Cada una es una región simplemente conexa, así que si le quiero calcular la integral de línea a la región celeste, que es esta, ¿sí? Puedo aplicar el teorema de Green para la región 1. Y lo mismo me va a pasar con la otra, ¿sí? Con la otra me pasa lo mismo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Si yo uno tanto la curva 1 como la 2, me voy a quedar con el teorema de Green de la región entera y me voy a olvidar que está cortada en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si te fijas, Eso no sé, ajá, justo iba a decir eso, porque tenés una curva 3 positiva y una negativa, como que se restan. exactamente, pasa eso, se restan, entonces desaparecen en el medio. ¿Sí? Porque es la misma curva, pero son orientaciones contrarias. Entonces, al aplicar el teorema o la integral de línea, se restan esas curvas, desaparecen. Entonces, a mí solo me va a interesar la curva 1 de la región 1 y la curva 2 de la región 2. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo,
por ejemplo, a ver, si yo tengo esa región que tengo ahí, si la voy a dibujar. ¿Sí? Si la voy a dibujar, para que me entiendan. Tenemos una semicircunferencia de radio 1 y una semicircunferencia de radio 2. ¿Sí? Porque me pide que sea la curva C en la frontera de la región semianular D entre las circunferencias de radio 1 y radio 2 en el semiplano superior. ¿Está? Entonces, todo lo que yo, mi región es esta que está acá. Es esa que está. Ahora, ¿qué pasa con esa región? Esa región o esas curvas, que en definitiva, a ver, yo voy de acá hasta acá. Ahí tengo una curva, ¿sí? Ahí tengo la curva 1. De acá para acá, ahí tengo la curva 2, de acá para acá tengo la curva 3 y de acá para acá tengo la curva 4. Si yo calculo la integral de línea como me la piden acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? Yo necesito que esta sea una región simplemente conexa. Entonces, vos fíjate que si yo me paro acá, estoy adentro de la región, y si me paro acá, estoy adentro de la región. Y si quiero caminar por acá, me caí de la región. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito cortar esta región, o sea, necesito trabajarla como 3 regiones diferentes. Bueno, no me escribe. Profe, ¿no se podía hacer como un análisis 1 donde vos haces la región de la semicircunferencia completa y le restás la de adentro? Sí, se puede. Sí, se puede. Si trabajamos con el teorema de Green, porque la idea es trabajar con el teorema de Green y cumplir con todas las condiciones. Entonces, yo necesito cortar en 3 regiones, en la región 1, en la región 2 y en la región 3, para que se cumplan las condiciones del teorema. ¿Se entiende? Entonces, eso que les acabo de explicar antes, que yo les acabo de explicar antes, a esas 3 regiones me interesa solo los bordes que tiene. ¿Está? Entonces, yo digo, bueno, si yo le tengo que calcular la integral de línea del campo diferencial R, le voy a aplicar el teorema de Green. ¿Está? Le voy a aplicar el teorema de Green, pensando en que dividía la región en esas 3 regiones. Pusiste 2 veces derivada parcial en el X. Ah, sí, no, en realidad puse I, pero me estiró la patita. Ya me desacostumbré a escribir acá. Entonces, voy a hacer de cuenta que no hice la división esa o sea, la pienso, ¿por qué? Porque yo necesito que las curvas, que la región sea simplemente conexa, ¿está? Entonces, voy a utilizar esta parte del teorema, voy a hacer de cuenta lo que les acabo de explicar, la propiedad que les acabo de explicar, me avala para que yo pase por alto eso, a pesar de que lo estoy haciendo en definitiva, y digo, bueno, mi región D, en este caso, es esa forma anular, semianular, ¿está? Semianillo que tengo en la parte superior. Y para poder barrerla de lleno, ¿con qué coordenadas me va a convenir trabajar? Polares. En polares, ¿sí? Me va a convenir trabajar en polares. ¿Está? Entonces, voy a trabajar con coordenadas polares.
Entonces, tu radio, bueno, tu ángulo, vamos con el ángulo. ¿Entre quién y quién va a ir? 0 y pi. Bien. ¿Y tu radio? Así. Entre 1 y ¿Quién toca 2. primero? Entre 1 y 2. ¿Se ve? Muy bien. ¿Y quién es P de X, Y? Y cuadrado. Y cuadrado. ¿Y quién es Q de X, Y? 3X, 3xy. 3xy. Entonces, la derivada de P respecto de Y, ¿cuánto me da? 2y. Muy bien. En coordenadas polares, la derivada de P respecto de Y me da. Yo sé que en coordenadas polares X es R coseno T e Y es R seno T. ¿Sí? Entonces, si es 2y, es 2 por R seno ¿No T. te queda 4 seno t? No, ¿por qué? Me quedaría 4 seno T. Y porque R es 2. No, porque es 1. No, Es en la no, primera. R va de 1 a 2. R va de 1 a 2, R es variable. Acá es el claro ejemplo de lo que les decía antes. Estamos trabajando por el lado de la integral doble y decidimos pasar todas las variables a coordenadas polares. Y en coordenadas polares X vale R coseno T e Y vale R seno T. Entonces, si yo tengo 2y en coordenadas polares, eso va a ser 2 por y. Y es R seno T. ¿Sí o no? Profe, ¿y Q te queda 3i? Entonces, la derivada de Q respecto de X te da 3i. Entonces, pasada a coordenadas polares, ¿cuánto te da? La derivada de Q. 3R coseno t. Es R seno T. Sigue Acá siendo escribimos i. 3R seno T. Y las tengo que restar, ¿no? O sea, la derivada de Q respecto de Te queda X. 1. Ay, para que no se me escribe lo que quiero escribir. Entonces, la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿cuánto te queda? 1, te queda R seno T. Un R seno T, sí. Muy bien, R seno T. ¿Sí? Bien. Entonces ahora compongo mi integral. Entonces mi integral era la integral de línea del campo diferencial R es el ángulo entre 0 y pi. Allá en el fondo pongo diferencial tita. El radio entre 1 y De 2. 1 a 2. Perfecto. Diferencial R. Y acá pongo R. ¿Sí? Y acá pongo R seno T. Entonces esto, si lo pongo en el matemática, bueno, acá me parece que metí la pata porque puse R coseno tita, así que en vez de poner seno puse coseno. Si alguno me hace la integral, bueno, si no, búsquenla y después le ponen el resultado. A mí me dio 14 tercios, pero me equivoqué. Tengo miedo de haberlo puesto en el matemática con coseno, ¿sí? ¿Más o menos se entendió lo de las regiones? Sí. ¿Sí? Está. Sí. Entonces, yo necesito que sean regiones simples
Para que sea una región simple, a esa la tengo que, esa no es una región simple, así entera como está. La debería dividir en 3. Y esas 3 regiones que obtuve, ¿qué son? ¿Regiones del tipo 1 o regiones del tipo 2? Entonces, para no meterme en todo ese problema, la tomo como un disco completo y la calculo por el lado del teorema de Green, la integral doble. Entonces ya se transforma en una región del tipo 1 y la tomo completa. ¿Se entiende? Por eso era básicamente el ejemplo que dije yo de análisis 1, donde haces Claro. el área, Sí. la mitad del Y yo círculo menos te- el mar. Ah, lo había claro, entendido bien, está bien. sí, exacto, y yo te dije que sí. Profe, ¿cuánto era que te Sí, había me dado? causó duda. A mí me da 14 tercios, pero tengo un coseno ahí. A mí No, me dio da eso, da eso. 'Da 7 14 tercios de tercios? pi, Sí, sí. 0 de t me dio. Bueno, vuelvan a hacerlo y fíjense, porque tengo un coseno. A mí me dio 14 tercios, pero seguramente está mal, porque en vez de poner un seno, puse un coseno en mi hoja. No, yo hice lo mismo, pero con el seno y dio 14 tercios. Ah, bueno, está. Lo importante es que si más o menos me entendieron y cómo calcular, es decir, cuando no tengo regiones simples, las transformamos en simples. ¿Con qué las transformamos? Con el teorema de Green. ¿Está? ¿Sí? Bueno, borro pizarrón. Bueno, acá básicamente estamos hablando de una región que no es simplemente conexa, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con el teorema de Green con regiones con agujeros que no son simplemente conexas. Bueno, la respuesta es que sí, ¿sí? Lo que hacemos es dividir a la región, ¿sí? Como se los muestro. La roja con la verde o la negra con la verde se van a anular, ¿está? Y me va a quedar que la integral doble les va a dar igual a la integral de la integral simple o la integral de línea de la curva 1 más la integral de línea de la curva 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si yo voy por el camino de las integrales de línea, que es por este camino, y tengo una región que no es simplemente conexa, porque si yo voy desde este punto, voy desde este punto acá y voy a este de acá y quiero pasar por acá, me caigo. Entonces lo que hago es cortar la región. La corto a la mitad, la corto por acá y la corto por acá. ¿Está? Entonces solo me va a interesar esta curva y esta curva. Si yo voy por el camino de las integrales de línea, voy a tener que hacerlo por la integral de línea de la curva 1 más la integral de línea de la curva 2. Pero si lo hago por la parte del teorema de Green, la integral doble, lo aplico completo, como lo hicimos recién. ¿Está? Es como más de lo mismo. Como las integrales de línea a lo largo de las rectas fronteras comunes siguen direcciones opuestas, entonces se cancelan. Entonces, la curva 1 más la curva 2 les va a formar toda la curva C. ¿Está? O sea, toda la curva 1 más la curva 2 les va a formar toda la curva C. ¿Por qué? Porque esto se cancela. Es decir, esta curva verde se cancela con la negra y esta verde se cancela con la negra. Básicamente es eso. ¿Está? Bueno, con esto terminamos la clase. Espero, el teorema de Green es esto, es la aplicación de la integral doble. Tengo que tener en cuenta que las regiones, para aplicar el teorema de Green, voy a dejar de compartir pantalla, y así me ven un poquito. Acá estoy. Bueno, entonces, el teorema de Green es una herramienta que les permite calcular una integral de línea
a través de una integral doble con un con un diferencial área. Entonces, ¿cómo tienen que ser esas regiones? Esas regiones tienen que ser simplemente simples, ¿sí? Si no son simples, las hacemos simples, siempre hay una treta. Entonces, por ejemplo, ese semianillo no era una región simple, entonces la hice simple. No digo nada, es decir, no digo que lo corto por acá y por acá, pero simplemente aplico el teorema y listo, y se terminó. Pero tienen que saber que están en una forma escondida, están haciendo cosas en el medio, donde tienen propiedades que los avalan. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Parece más difícil de lo que es, ¿eh? Bueno, ¿alguna Sí, pregunta? profe, sí, dime. ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora volvemos? Ahí les digo.